Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy tengo el gusto y el placer de entrevistar y de platicar un buen rato con el buen Juan García Hernández. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cómo nos escuchen. Hola, hola, ¿cómo estás? Pues antes de comenzar, se los voy a presentar. Juan García Hernández es pasante de filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es presidente de la COMEFI, de la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía. Sus líneas de investigación son la fenomenología, la ontología, la estética, la teoría del arte contemporáneo y la escritura conceptual. Actualmente se desempeña como columnista en la revista filosófica y de poesía Treda Primate. Es asistente editorial de la colección La Fuente, que es la editorial de la Maestría de Estética de Arte también de su casa de estudios, y es profesor de educación media superior. Y con esta charla del día de hoy vamos a cerrar una triada muy fantástica porque hemos tenido, pues primero al buen Adrián, luego a Mariana, que son el director y la subdirectora del colegio profesional, y ahora cerramos con broche de oro la triada con el presidente de la Comefi. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por esta ocasión. Realmente, como bien dices, ¿no? Es una tirada bastante favorable para la comunidad. Y pues nada, un gusto platicar y compartir impresiones. No, un placer a nosotros por acá que te hayas sumado a la invitación. Y antes de comenzar, quisiera empezar con ¿dónde nació Juan García? Aquí en Puebla, ¿no? En la capital poblana, justo en la capital. Entonces, realmente soy capitalino de Puebla, ¿no? Entonces, por ese lado, pues no hay más. Y Ahí Y quizá siendo un poco, no filosóficos, pero a los que nos escuchan que no son mexicanos o que no están muy involucrados en Puebla, ¿qué nos podrías decir así como para que se oiga comercial de la Secretaría de Turismo, qué nos podrías decir de la Buena de Puebla? bueno, pues igual a lo mejor no podría hablar mucho en términos de turismo, pero creo que en términos como mucho más afectivos con la propia ciudad, creo que es una ciudad bastante eh, pues favorable como para desempeñar distintos momentos de una vida, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, creo que a diferencia de otras ciudades en el país, digamos, problemas más graves como ya sea violencia u otros, aún en Puebla todavía no son tantos, ¿no? Es decir, en un sentido más amplio, pero, y eso permite a su vez la buena vida, ¿no? O a cierto punto que la vida transite de manera favorable y a su vez en distintos sectores. Evidentemente, Puebla tiene distintos retos, ¿no? La capital en los últimos años ha ido transformándose justo para dar cabida a proyectos principalmente de carácter cultural y turístico, ¿no? Seguramente conocerán por ahí el Museo Internacional Barroco, ¿no? Que justo da cabida a nuevas impresiones y nuevas iniciativas de arte y cultura a nivel internacional, pero también están otras instituciones de museos como el propio Museo Amparo, ¿no? Y otros museos de carácter mucho más estatal que tienen pues una antigüedad bastante amplia, ¿no? Desde principios del siglo pasado. Entonces, estoy hablando del Museo de Alfeñique, ¿no? Que a su vez tiene en su repositorio varias obras de la Academia de Bellas Artes. Y bueno, no solamente en términos como de museos, sino también en términos de, por ejemplo, hablar de la múltiple gama de posibilidades educativas en Puebla, ¿no? Hay un montón de escuelas, casi como iglesias, ¿no? Puebla es bien conocida por esta heterogeneidad de iglesias en la capital y también en municipios aledaños a Puebla, ¿no? Como Cholula. Y bueno, eso también es un gran atractivo, pues no solo turístico, sino también de patrimonio cultural, ¿no? Y bueno, por otro lado, también la oferta educativa es bastante amplia, ¿no? Seguramente eh, a lo mejor varios de nuestros que nos escuchan tuvieron en cuenta como esta noticia de los lab, ¿no? Y bueno, esto implica también ver ese otro lado de Puebla, ¿no? Como una gran oferta y como una gran ciudad que acoge pues el pensamiento crítico y hasta cierto punto también eh, pues la propia educación, ¿no? Entonces creo que por ahí esos ejes son los que podría defender de la ciudad, ¿no? El patrimonio cultural y artístico, la educación y pues digamos toda la oferta que hasta cierto punto la ciudad puede ofrecer, ¿no? Y bueno, también la gastronomía. Creo que la gastronomía es algo
que también destacaría, ¿no? De Ciudad de Puebla, los chiles en nogada, que justo creo que ya están por hacer la temporada, ¿no? De chiles en nogada, el mole poblano, evidentemente. Hay un montón de cosas que ofrece la ciudad. A lo mejor en estos breves minutos son los que se me vienen a la mente, pero si rascamos más, hay un montón de cosas que ofrece la ciudad y que pues bien podría ser una invitación para que se animen, para quienes no han visitado, pues que la visiten en un día de estos. Pero bueno, sí, por ahí creo que esos serían los elementos que destacaría de la ciudad. Pero evidentemente hay muchos más, ¿no? Pero como bien dice Ángel, lo pueden visitar en la Secretaría de Turismo, por ahí, para conocer más a fondo. No, esos chiles en nogada, sí es en septiembre, es el mes patrio, cuando, bueno, cuando es el mes que celebramos la independencia, es como que cuando se acostumbran y una delicia en esa. Y, y bueno, ahorita que tocas la oferta educativa, me llama mucho la atención. La UAP es conocida tiene una fama muy importante, ¿no? Tiene una fama muy, muy relevante y en la filosofía en lo particular destaca mucho. Entonces, tu casa de estudios, igual, quizá así como que a grosso modo que nos pudieras platicar de la Benemérita. Pues sí, como bien dices, es una institución con bastante historia, ¿no? Y afortunadamente creo que esa historia nos da pauta para tener en cuenta distintos procesos históricos y a su vez políticos que han acontecido en el centro del país, ¿no? Particularmente en la ciudad de Puebla, en la medida en que hace un par de décadas ya desde que la Universidad Autónoma de Puebla se convirtió en benemérita y a su vez, previo a ello, tuvo en cuenta procesos políticos bastante fuertes, ¿no? Es bien importante reconocer estos eventos porque pues forman parte del propio acervo de la facultad, ¿no? En la medida en que, cabe decir, ¿no? La ciudad de Puebla, así como ha ido avanzando, también se ha ido amplificando y en esa medida la universidad no es la excepción, porque en un principio la universidad, toda la Universidad de Puebla estaba justo radicada en el centro, pero después ya se fue ampliando a otros lugares de la ciudad, pero para bien la Facultad de Filosofía quedó arraigada en el centro de Puebla. Y bueno, creo que eso también es una oportunidad para hablar de los modos en los cuales se puede pensar la propia facultad desde un cierto lugar crítico, ¿sí? Y en esa medida creo que abre la posibilidad para también voltear siempre al pasado de la universidad y por lo tanto también al pasado de la ciudad, ¿no? Desde una eh, pues cierta visión mucho más crítica, ¿no? Creo que a veces eso es lo que en un, pues digamos, en un planteamiento universitario a veces se deja de lado, ¿no? Como vivir el presente, pero ya no voltear atrás. Y creo que una de las bondades de la Facultad de Filosofía es que, pues a cada paso que damos, estamos también mirando hacia atrás, ¿no? Y creo que esa es una muy buena oportunidad para rescatar y creo que también eso anima también al pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, y bueno, en torno a la Facultad de Filosofía y Letras, hace poco, me parece no mucho, acaba de celebrar más de 50 años, ¿no? Entonces creo que eso es un verdadero hito, en el sentido de que es una de las facultades pues más viejas de filosofía, o al menos de lo que yo tengo entendido, en el país. Y creo que por ese lado es justo celebrarlo y creo que también ha abierto la gama a que pues sea una facultad competitiva, ¿no? En términos ya contemporáneos, ¿no? De medidas y de métricas y todo lo que atañe a cómo calificar una facultad de filosofía en un siglo XXI, ¿no? Donde la desaparición de las humanidades, ¿no? De los sectores educativos un poco va desplazándose, ¿no? Pero aún así creo que se mantiene en esa medida, porque la facultad ha demostrado un espíritu crítico, ¿no? Y a su vez ella misma se ha redefinido desde ciertos puntos, ¿no? Entonces creo que por ahí la Facultad de Filosofía, al menos en la UAP, tiene ese mérito, ¿no? Y bueno, por otro lado creo que es un verdadero orgullo, ¿no? Justo formar parte al menos algunos años de esta facultad. Pero sí es lo que podría contar de la facultad. No sé si tengas como alguna otra pregunta o alguna otra cuestión. No, no, justo nada más mencionar, bueno, y curiosamente, ¿no? Ahora sí que las tres cabezas que están al día de hoy, ya sea en el colegio como contigo
pues en la comunidad como tal, pues los tres parten de ahí, ¿no? Entonces creo que ha sido también ese hervidero un poquito de este hambre, de este ímpetu por congregar a tanto estudiantes como profesionistas ya de las ciencias de humanidades en una proyección hacia el futuro. Y creo que entonces lo que tú mencionas, ¿no? Estas métricas y estos avances que ha tenido la universidad al final del día desembocan en los resultados pues en los alumnos, en las personas que egresan de ahí, que tienen esta hambre de transmitir realmente las ciencias sociales, la filosofía, pues a todos los ámbitos. Ya saliéndonos un poco de Puebla, quitándonos ya el lado turístico de Puebla, quisiera preguntarte, Juan, cuando piensas en tu infancia, juventud, niñez, qué es el primer recuerdo o los recuerdos más bonitos? Un recuerdo que más bonito que te venga ahí a la memoria. Bueno, pues es que igual la pregunta por la infancia es bastante amplia y a lo mejor tiene a la mente un montón de recuerdos, ¿no? No podría como elegir únicamente uno, quizá por mi propio ego, ¿no? Porque justo uno a lo mejor reduciría todo mi infancia, ¿no? En una instancia, pero podrían estar a lo mejor varios, ¿no? Eh, Quizá en la medida en que pues tuve la fortuna justo de también educarme en la propia capital, pero también en una capital no únicamente remitida justo al centro, ¿no? de la ciudad, sino también a las afueras, ¿no? En el sentido de que el sur, para la época en donde yo estaba creciendo, tanto educativamente y a su vez como niño, pues fue ampliándose, ¿no? Y en esa medida, pues me vienen a la mente varios gratos recuerdos, ¿no? Que tienen que ver justo con cómo es que yo jugaba, ¿no? En aquel lugar, ¿no? Del sur de Puebla, etcétera. Y en esa medida, pues también hay un montón de instancias que tienen que ver justo con quizás los amigos, ¿no? También los lugares a los cuales eh, pues transité, ¿no? Y en esa medida, pues creo que esos son los momentos que a lo mejor más apreciaría, ¿no? Como el estar con amigos y a su vez descubrir con esos amigos de la infancia nuevos lugares y sobre todo nuevas maneras, no solo de jugar, sino también como de relacionarme con ellos, ¿no? Creo que eso es como de lo que más tengo en mente, ¿no? Como recuerdo de la infancia. Pero sí, creo que eso es lo que podría destacar, ¿no? A lo mejor más allá de únicamente apuntarme únicamente en un solo recuerdo, sino justo en los recuerdos, ¿no? Con los amigos y a su vez con la familia, creo que eso también es importantísimo. Ujú. Ya traías ahí el chip de la comunidad de hacer grupitos, ¿no? Ya querías congregar personas ahí. Sí, totalmente, totalmente. Creo que, y a lo mejor, creo que eso es una de mis como características, ¿no? El hecho de tender hacia lo abierto, ¿no? Es decir, en el sentido de abrir espacios, ¿no? Y en esa medida ver cómo es que se pueden abrir espacios a partir de la propia interactividad, ¿no? A lo mejor ahora estoy charlando, ¿no? Pero personalmente pues, suelo ser como más introvertido, ¿no? O más silencioso y a lo mejor justo las comunidades paradójicamente dan la apertura para que el silencio de algún modo también tenga su peso, ¿no? Entonces, bueno, por ahí sí, sí. Uh-huh. Bueno, ahorita que hicimos este recuento de la infancia en general, ¿cómo definirías, o si le preguntas a como que ese espejo que yo lo tengo muy marcado en el mundo de Sofía, que se ve en el espejo, Sofía, ¿quién es Juan García si se ve al espejo? ¿Qué crees que contestaría? ¿Cómo se definiría Juan García Hernández? Bueno, igual es una pregunta difícil, ¿no? Creo que ahora que lo pienso, eh, podría decir como esta definición, ¿no? Para ser algo bastante simple, ¿no? Podría definirme como una... alguna vez lo escribía, ¿no? Como una línea de fragmentos polivalentes. No, lo repito de nuevo. Una línea indefinida de fragmentos polivalentes, ¿no? Y un poco esta definición evidentemente puede ser bastante metafórica, ¿no? O a lo mejor que rebasa la propia caracterización de una persona, pero bueno, definirme como una línea implica de algún modo también definir una posición de mundo, ¿no? Y definirme en el mundo. Entonces, como algo, no solamente como un punto aislado, sino como una línea que recorre un determinado camino. Pero a su vez esa línea es indefinida, ¿no? Porque como sabemos, todos como personas no tenemos una, eh, digamos, aquí terminamos y aquí comenzamos, sino que más bien vamos transitando distintos lugares, ¿no? Distintos espacios.
Pero también somos bastante fragmentarios, cabe decir, ¿no? Y yo en lo particular podría decir que soy bastante fragmentario, ¿no? En la medida en que creo que más bien son los fragmentos, y por esto me refiero quizá a gustos o intereses o perspectivas del propio mundo, que son las que me enriquecen, ¿no? A lo mejor un día puedo estar, no sé, viendo una serie de sitcom y en unas horas probablemente esté, no sé, escuchando música de post-punk, ¿no? Que a lo mejor de algún modo no guardan un vínculo tan digamos, inmediato, pero es justo eso, ¿no? Como los fragmentos que me van a cierto punto constituyendo, ¿no? Y a su vez polivalentes, ¿no? Porque de algún modo también somos bastante, digamos, no somos tan planos, ¿no? O al menos yo no me quiero definir como algo bastante plano, sino algo más bien polivalente, ¿no? Como que de distintos polos, distintas dimensiones, justo porque en esa medida se abren como más oportunidades, ¿no? También para, eh, pues, compartir, ¿no? Pero también como para crecer, ¿no? Creo que un poco en esa definición podría decirle, ¿no? A este espejo que planteas, ¿no? Pero sí, un poco por ahí. Oye, me encantó esa frase matona casi de para libro ahí, para enmarcar, pero me encantó muy pragmática, pero muy concisa. Y ahorita se me viene algo a la mente con lo que mencionas, y bueno, quizá muchos de los que nos escuchen, a lo mejor los miembros del colegio, los que estén involucrados en el mundo, pues, de la filosofía, quizá la pregunta ya no es tan extraña, pero a veces cuando alguien externo a la filosofía se imagina o se cuestiona cómo es un filósofo, incluso el antiguo y ahora el moderno, pues siempre cae como que en estos estereotipos de pues aislado, de estos tipos como privados, o a lo mejor medios tipos raros. Pero ahorita tú mencionas, ¿no? Esta parte de que pues puedes ver una sitcom, puedes escuchar música, puedes divertirte en cualquier lado y tienes este, este aspecto polivalente, ¿no? ¿Cómo poder definir, no definir quizá, pero cómo dirías que es un filósofo actual en tu generación? Y bueno, tú que estás ahora sí que rodeado de estudiantes como mencionábamos antes de entrar a grabación, de todas las generaciones, ¿no? Que van iniciando, que están en medio, que van terminando, que en franjas de edades, me imagino, de 18 a 21, 22 años, que es ahora sí que el futuro de la filosofía. ¿Cómo vendrían siendo estos futuros filósofos? Bueno, igual esa es una pregunta bien interesante porque podría dar cabida como a un montón digamos, aproximaciones que bien podrían resultar en una investigación bastante amplia, ¿no? Como la pregunta por el filósofo de nuestra época, ¿no? Y es algo bastante interesante porque a lo mejor cuando yo inicié, ¿no? En este camino de formación, cabe decir, ¿no? Que justo la Comifi como que me abrió las puertas de cómo es que se puede charlar con alguien más que a su vez pretende formarse como filósofo, ¿no? Y en esa medida, pues fue a una edad bastante joven, ¿no? Cuando ingresé a Comefi, y también me permitió un poco dar cuenta de lo que mencionas, ¿no? En la medida en que, pues, dado que somos jóvenes que en pleno siglo XXI estamos interesados por el conocimiento, pero a su vez por realizar preguntas, ¿no? Y esto es un poco lo complicado, porque la formación de la filosofía implica justamente aprender a formular preguntas, ¿no? Pero preguntas que van acompañadas de un marco conceptual mucho más amplio. Y a su vez, ese marco conceptual está determinado por lo que podríamos denominar como una especie de incubadora, ¿no? Como una especie eh, de habitar de tiempo, ¿no? En el sentido de que para aprender a formular una pregunta y a su vez para delimitarla de su marco conceptual específico se necesita tiempo, ¿no? Y algo que caracteriza justo en nuestra época es la nulidad del tiempo, la abolición del tiempo, ¿no? Es decir, más bien transitamos como en una era hacia la aceleración, ¿no? Y creo que, bueno, esto para quienes nos estén escuchando y seguramente lo podrán comprobar de distintas ópticas, de las nuevas o bueno, ni tan nuevas, pero más bien de las propuestas más recientes de filosofía, ¿no? Ya sea el realismo especulativo, el aceleracionismo, etcétera, que justo dan pie para hablar de que en nuestro presente ya no hay tiempo, ¿no? Y por tanto, esta relación que establece aquella persona que en un principio estaba abierta
a la disposición de formarse como filósofo, pues se ve hasta cierto punto determinado por las dinámicas de tiempos preestablecidos, ¿no? Es decir, dinámicas que tienen que ver justo con, pues, dar cuenta de un título en determinados años, ¿no? O publicar en determinadas instancias a una edad mucho más joven, ¿no? Y bueno, eso un poco también va dificultando, ¿no? Y hasta vez desplazando lo que en un principio es un estudiante que aspira justo a formarse como filósofo, pero ya no únicamente en el ámbito académico, porque justo es ahí, en ese ámbito académico, donde más tiempo se necesita, ¿no? Y más bien creo que nuestra generación, y creo que buena parte de a lo mejor mis compañeros y en general de los colegas con los que he conversado y a su vez que, bueno, hemos atravesado momentos, pues más bien buscan otros espacios, ¿no? Espacios en donde se pueda poner en marcha el pensar, ¿no? Y esos espacios no únicamente atañen a la dimensión académica, ¿no? También atañen a dimensiones como por ejemplo las culturales, las artísticas, en donde justo el papel y el rol del filósofo guarda una centralidad bastante particular, ¿no? En el sentido de que pues es quizá mucho más común encontrar a lo mejor en instituciones culturales a varios filósofos, ¿no? Que a lo mejor en instituciones educativas, ¿no? O académicas. Y sobre todo filósofos jóvenes, ¿no? Estoy hablando de que no tienen, no sé, a lo mejor más de 24 o 30 años, ¿no? Porque justo es esta multiplicidad de espacios que se va abriendo para los que en un principio se abrieron a la oportunidad de formarse como filósofos, pues van buscando otras dimensiones, ¿no? Que no únicamente, digamos, lo cierren, ¿no? En su propia formación. Y eso es bien importante porque, digamos, el filósofo de nuestro tiempo enfrenta un reto muy complicado, ¿no? Uno que ya hemos hasta cierto punto subrayado que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Pero también otro que bien vale la pena identificar, que tiene que ver con, pues, un poco los lugares en los cuales se inscribe el ejercicio filosófico, ¿no? Y lugares, me refiero no solamente a instituciones o a espacios, no sé, museos o universidades, sino más bien desde dónde se recoge el pensar de un filósofo, ¿no? Es decir, dónde nosotros podemos atisbar a la producción de un filósofo, ¿no? Porque hoy en día, pues básicamente hablamos, ¿no? De que todos producimos algo, ¿no? Digamos, un músico produce, un ingeniero produce, ¿no? Etcétera, etcétera. Digamos que las profesiones están determinadas por este ámbito de la producción. Pero bueno, cuando se le pide al filósofo la producción, ¿dónde está esa producción? ¿No? Evidentemente, pues esto a lo mejor podría llevarnos como un sendero mucho más amplio, pero es justo por ahí donde ese reto de encontrar al filósofo de nuestro tiempo yace en los lugares en los cuales se inscribe el propio quehacer filosófico, ¿no? Y bien podríamos decir que se trata de mirar los libros, ¿no? Ahí está quizá la producción de los filósofos, pero a lo mejor tendríamos que ver más allá de los libros, ¿no? En el sentido de que los filósofos no únicamente, y más en el siglo XXI, están detrás de los libros, sino que más bien están diseminados en distintos espacios que a veces pues no son tan visibles, ¿no? Entonces creo, ya como para ir cerrando a la pregunta que hacías, la caracterización del filósofo contemporáneo, o al menos de estos últimos 10, 20 años, tiene que ver con pensar hasta cierto punto el lugar en el cual se inscribe la persona que se forma en la filosofía, pero a su vez determinándola como una figura invisible, ¿no? Es decir, no tan, eh, digámoslo, a la pantalla, ¿no? Sino más bien como estos lugares invisibles, ¿no? Y que solamente aquellas personas que estén realmente interesadas por pues el ejercicio de la filosofía descubren a estos filósofos, ¿no? Es decir, es como ir justo, ¿no? Detrás de aquello que ya se ha ocultado, y creo que por ahí está el filósofo, ¿no? A lo mejor un poco estoy como desvariando, pero creo que esa puede ser mi respuesta, ¿no? Creo que los filósofos de hoy en día más bien son como una especie de invisibles por ahí, ¿no? Pero que desde la invisibilidad producen un ejercicio intelectual que a la postre favorece a distintos espacios, ¿no? Y distintos lugares. Pero bueno, por ahí un poco. Ahorita me llama mucho la atención la parte del tiempo,
porque me haces pensar en la inmediatez que estamos acostumbrados, ¿no? Como bien mencionas, a que queremos las cosas rápidas, que ya no queremos esperar a obtener. Y no sé si esta inmediatez, ahorita con lo que propones de que el filósofo empieza como a migrar a otros espacios en donde quizás su exposición sea más inmediata, pudiera llevar, tú que estás en este ámbito, estás como en esta mezcla, ¿no? Entre lo académico con editorial, entre la comunidad, o sea, estás como en este espacio de libro entre los dos, ahora sí que entre los dos mundos. ¿Crees que esta inmediatez o esta necesidad de querer las cosas más express hagan que de alguna manera también los filósofos, no tanto que se dedican a la academia, pero la filosofía en general pueda tener como un cierto ruptura de que ya no haya personas tan interesadas en profundizar, en desperdiciar su tiempo en leer a los clásicos, en leer libros, en formarse, porque pues mejor a lo mejor tienen una formación más básica y empiezan a filosofar pues en ambientes como dices, ya sea en un museo, ya sea en la fotografía, ya sea el diseño, ya sea, puede esta inmediatez dar un cierto de peligro a la filosofía en lo general. Pues sí, creo que de algún modo, pues el ejercicio filosófico siempre ha estado en peligro, ¿no? Eh, Sin embargo, en nuestros tiempos, el peligro como que se va haciendo mucho más presente, ¿no? ¿En qué sentido? Como bien dices, ¿no? El tiempo para profundizar sobre un determinado tema, pues es bastante amplio, ¿no? Es decir, que si queremos, por ejemplo, profundizar en la fenomenología o profundizar en el pensamiento de Heidegger, pues evidentemente no basta únicamente con leer, pues digamos, reseñas, ¿no? O libros o manuales de filosofía, sino que más bien debemos justo atender a las propias fuentes, ¿no? Y en esa medida un poco el interés por la filosofía termina hasta cierto punto siendo pues limitado o impedido por los modos en los cuales, digamos, alguna persona o algunos entusiastas de la filosofía se ven con los que tropiezan, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ahora, ¿no? Pensar en, bueno, ¿y cuáles son los filósofos o cuáles son los pensamientos, digamos, más radicales, ¿no? De la última década, ¿no? O de los últimos 20 años en términos de filosofía. Pues evidentemente esta cuestión a lo mejor podría ser muy difícil de distinguir, básicamente porque implica eh, ver tras una cierta referencialidad que hasta cierto punto es cortada, ¿no? Por ciertos modelos de acceso al propio conocimiento, ¿no? Y un poco eso tiene que ver justo con lo que planteas, ¿no? De que hay una especie de ruptura, ¿no? Una ruptura en la cual pues hay cada vez menos interesados en la filosofía, pero sobre todo este interés menor tiene que ver justo con una serie de factores, ¿no? Que hasta cierto punto determinan un contexto mucho más amplio, ¿no? Es decir, que a lo mejor de cada 50, ¿no? Estudiantes de nivel preparatorio, ¿no? Probablemente ninguno de ellos, ¿no? O si no es que uno o dos, termine afocándose justo a dar cabida a sus propios intereses filosóficos, porque evidentemente la filosofía pues es algo inherente a la propia naturaleza humana, no es algo que sea tan distante, es decir, así platiquemos con alguien que no esté completamente interesado en filosofía, en algún punto de su vida estará, digámoslo así, muy cerca, ¿no? De generar o de poner en marcha una determinada reflexión filosófica, ¿no? Pero en la medida en que la reflexión filosófica a cierto punto también se va desplegando sobre sí misma, pues eso también va como que cortando, ¿no? Un poco esos accesos y estos modelos para que aquellos interesados jóvenes puedan realmente dar rienda suelta a su propio interés, ¿no? Y que no termine siendo cortados, ¿no? Un poco por estos modelos de acceso al conocimiento y también a la propia filosofía. Es decir, no únicamente la filosofía, además de que está en peligro justo como por las dinámicas institucionales, ¿no? También está en peligro porque justo creo que hay como una suerte de cortes, ¿no? Que a lo mejor hacen difícil que un interés
digamos, de personas mucho más jóvenes, puedan justo dar rienda suelta a su... es decir, que no esté mediado únicamente por los especialistas en filosofía, ¿no? Sino que más bien sea un interés realmente auténtico de los jóvenes, ¿no? Un poco por ahí, a lo mejor me estoy yendo como por las ramas, pero por ahí va el asunto. No sé si fue claro. No, 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 todo lo contrario, estamos filosofando muy interesantes. Creo que ahorita quiero abordar una temática de lo que mencionas para irnos a otra parte que me interesa mucho platicar contigo acerca de algo que obtuviste recientemente en mayo, pero no queremos adelantar spoilers. Y ahorita que estás hablando de interés, pues que te llame la atención a lo mejor a los chicos de bachillerato que poquitos pueden interesarse. 2019, bueno, más 2020, con esto de la pandemia, um, la filosofía ha tenido una especie de boom, quizá, y yo se lo atribuyo mucho a esta parte que dices del tiempo, que antes, precisamente como no se tiene el tiempo y se estaba todo acostumbrado a lo inmediato, pues nada se me ocurría. Como te sobraba tiempo en cuarentena, pues entonces a lo mejor estabas ocioso y buscabas pues cómo llenar ese vacío. Pero ahora que, bueno, gracias a las vacunas, a las cosas que iban lento, pero van en México y en el mundo, que poco a poco aspiramos a regresar a esta normalidad, a la verdadera normalidad. ¿Crees que esta boga por la filosofía, y no solo en meterte a lo mejor en contenidos de internet y en ver un video como este de nosotros, o entrar a un sitio web, sino a lo mejor tomar un libro, ponerte a investigar, pero este boom filosófico, ¿crees que sea solo una burbuja y que ya cuando volvemos a la normalidad, pues volvemos a lo anterior y pues sí, ok, fue una bonita anécdota, tuvimos tiempo y nos dedicábamos a eso, pero ya hay que volver a la vida real y pues ya se acaba? ¿Tú cómo ves estos 2 años, este año y medio de pandemia con la filosofía? Pues es interesante porque, o sea, voy a tratar como de aproximarme a la pregunta a partir de dos ópticas, ¿no? Por un lado, mi propia óptica, en el sentido de cómo viví, ¿no? Esta contingencia, ¿no? Después, a lo mejor, trataré un poco de apuntar a lo que mencionas sobre esta burbuja, ¿no? De cuál es el estado de la filosofía justo en estos tiempos en los cuales aparentemente el tiempo se dilata, ¿no? Aparentemente el tiempo se extiende. Y bueno, un poco trataré de seguir esas dos pautas para ver en qué medida puedo aproximarme a tu pregunta. Por un lado, creo que la óptica desde la cual me permitió un poco vivir en la filosofía en esa periodo de contingencia, pues fue bastante interesante porque de algún modo podría decir, ¿no? Que como que reaprendí a leer filosofía, ¿no? Es decir, reaprendí a leer filosofía implica justo un proceso de vuelta, ¿no? Es decir, evidentemente estaba o estoy ya como en el carácter como de pasante, ¿no? Ya terminé mis clases, ¿no? Entonces no tuve clases como tal en el periodo de contingencia. Evidentemente tuve como otros cursos, ¿no? Cursos que tienen que ver justo con el pensamiento crítico, ¿no? Por ahí cursos que abrieron varias iniciativas de la UNAM, ¿no? Y bueno, por ahí también, o sea, no estuve tan a la distancia respecto a la propia educación virtual, ¿no? O la propia educación en estos términos. Y por ese lado, también creo que el hecho no solo de reaprender a leer filosofía, sino también a visualizar nuevos modos, o si no nuevos modos, pero al menos atisbar distintos caminos para encontrar la filosofía, ¿no? Y particularmente yo encontré la filosofía no únicamente, evidentemente, en libros, sino a su vez en cómo esos libros eran comentados a partir de distintos espacios, ¿no? Un poco encontrar la filosofía en ese periodo de contingencia fuera de la propia Academia de Filosofía, ¿no? Y creo que eso fue lo interesante, porque permitió atisbar en qué medida y hasta qué punto justo la filosofía se va abriendo a sí misma un espacio, ¿no? Sin necesidad quizá de, pues a lo mejor leerme tales libros, ¿no? Tales contenidos, sino justo a partir de los distintos espacios en los cuales se inserta. Eso es un poco difícil y a lo mejor voy volviendo sobre lo que había atisbado antes, ¿no? En la medida en que ahora esos contenidos hasta cierto punto yacen evidentemente resumidos o simplificados, pero en esa simplicidad se abre quizá la puerta
para profundizar en algo más adelante, ¿no? Por eso es que podría decir que aprendí también a leer filosofía, pero también a buscar la filosofía más allá como de los escenarios a los que estaba acostumbrado, ¿no? Y bueno, por ese lado podría comentar como mi óptica desde cómo es que afronté la filosofía en ese periodo de contingencia. Y ahora, la otra instancia, ¿no? Que tiene que ver con la burbuja esta de, pues un poco de la filosofía en tipos de contingencia donde el tiempo, evidentemente, pareciera como que se dilata, ¿no? Pero creo que un poco, a lo mejor me podría bastante escéptico de un mejor estado de la filosofía, sino más bien un estado hasta cierto punto igual de crítico, o si no es que más crítico, ¿no? En el sentido de que, eh, pues más bien creo que los contenidos de filosofía, a lo mejor en este periodo de contingencia también se vieron acelerados, ¿no? Como por la producción de podcast, por la producción justo de distintos contenidos en los cuales se compartía a partir de vías sencillas y vías eh, pues mucho más accesibles, ¿no? Redes sociales, etcétera, etcétera. Pero por un lado eso también pone en peligro, ¿no? La propia profundidad y hasta cierto punto el propio quehacer filosófico, ¿no? Porque, pues como bien dices, ¿no? A lo mejor un video puede aclarar de manera muy simple, ¿no? Y de manera muy breve la doctrina de algún pensador, pero por otro lado también puede tergiversar, ¿no? Y a su vez habrá que pensar, ¿no? Que vivimos como una burbuja, ¿no? En la cual interactúa con otras burbujas que están en constante rompimiento. Es decir, una burbuja choca con otra burbuja y se rompe y a su vez se desvanece, ¿no? Eso, un poco, la metáfora también habrá que trasladar la propia virtualidad, a las propias redes sociales, ¿no? Porque justo pareciera, ¿no? Que el pensar, ¿no? Va ganando un lugar, pero en la medida en que choca con otras burbujas, ¿no? Como la propia interactividad o la intertextualidad, pues va hasta cierto punto minimizándola aún más de lo que era antes, ¿no? Y en esa medida creo que habrá que poner cuidado en qué sentido podemos hablar de filosofía en ese periodo de contingencia, ¿no? Pero bueno, por ahí creo que va un poco el asunto, en el sentido de que, pues evidentemente aceleraron procesos que a lo mejor años antes no hubiéramos imaginado, ¿no? Pero a su vez, el acelerar varios procesos implica también detenernos, ¿no? De nueva cuenta, como para, digámoslo así, que la burbuja no sea hecha con un contenido tan ligero, sino que más bien pueda sostenerse a sí misma y a su vez, en resistencia a otras burbujas, no sea eh, tan quebrada al contacto, ¿no? Y bueno, un poco eso para que las tergiversaciones y a su vez las interpretaciones desde un punto de escasas terminen por finiquitar definitivamente la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, por ahí un poco creo que va el asunto. Me gusta lo que mencionas en la parte de cómo sí a lo mejor permitirte acelerar ciertos procesos, pero entender que llega un momento en donde tienes que detenerte para realmente como que ver todo el concepto, ¿no? Como es, como ya una frase un dicho muy célebre, ¿no? Que es más vale eh, trote que canse, que trote que llegue, que paso que canse, ¿no? Es como mejor despacito, irlo asimilando poco a poco para no dejarte como que avasallar por tanto y al final del día reventar esa burbuja precisamente, ¿no? Hablas mucho y me llama mucho la atención, tienes mucho la palabra abrir y esto lo voy a hilar precisamente con, bueno, tú concursaste en el concurso latinoamericano de ensayos sobre acceso abierto, organizado entre otras organizaciones por la UNESCO. El 28 de mayo se te otorgó el primer lugar por tu ensayo Aproximaciones a una ciencia en común a partir del movimiento de acceso abierto. Entonces, de ahí vengo hilando este abierto que lo repites mucho la palabra y va por ahí, creo. Y me gusta mucho la parte de, bueno, quizá antes de profundizar un poco en tu ensayo en general, eh, para quizá las personas que están un poquito descontextualizadas o que a lo mejor nada más identifican el logo, que es como un candadito abierto, pero que no han profundizado tanto, ¿qué viene siendo esto de acceso abierto? ¿Cómo nos lo podrías explicar? Sí, bueno, creo que justo esto va de la mano con lo que he venido mencionando, ¿no? Como por descubrir nuevas maneras, ¿no? De quehacer filosófico. Y pues sí, tuve como la fortuna un poco de
primero reconocer la convocatoria, porque cabe decir que este tema del acceso abierto, como bien intuyes, todavía no es algo que, digamos, forme parte como del lenguaje o de la jerga académica, digamos, de manera como más amplia, ¿no? Sino apenas va ganando como su lugar y evidentemente a partir de la contingencia, pues ganó un mayor terreno, ¿no? Pero bueno, sobre acceso abierto podemos entender al menos dos principios, ¿no? Estos dos principios habrá que delimitarlos de manera clara, justo como para evitar a lo mejor las confusiones con otras maneras de entender el acceso abierto, ¿no? En primera instancia, el acceso abierto implica, por un lado, que el contenido, es decir, el contenido académico, deba ser libre, ¿no? Y a su vez, esta libertad implica que sea, pues, de acceso no restringido, en pocas palabras, ¿no? Pero, ¿cómo podemos decir que un contenido académico puede ser libre y a su vez de acceso no restringido? Pues básicamente teniendo en cuenta al menos la formación de plataformas, ¿no? De softwares que permitan la accesibilidad al conocimiento y al contenido, ¿no? Y para ello pues, nos estamos refiriendo un poco a los repositorios, a las páginas web o a plataformas que en la actualidad a lo mejor podríamos reconocer en distintas instancias, ¿no? Por ejemplo, por poner un caso y un ejemplo, en México se cuenta con un repositorio nacional de acceso abierto, ¿no? Que es, me parece, eh, financiado por CONACYT, en el cual el contenido de este repositorio nacional implica pues, distintas áreas del conocimiento, ¿no? Desde áreas de la salud, áreas de ciencias sociales, humanidades, etcétera, pero que a su vez va recogiendo, ¿no? Este repositorio la información que tienen otros repositorios de otras universidades, ¿no? Entonces, un poco por ahí está esta manera de reconocer el acceso abierto a partir de aquel contenido que es libre, ¿no? En palabras con mayor detalle, este contenido pues está liberado tanto por el propio autor, ¿no? Como por las instancias que a su vez posibilitaron la generación de dicho contenido, ¿no? Es decir, por ponerles un caso, ¿no? A lo mejor mi propia tesis, ¿no? Mi tesis de licenciatura, eh, pues decido otorgarle justo a la universidad el hecho de que el contenido de dicha tesis esté en acceso abierto, ¿no? Entonces yo firmo una carta, ¿no? En el cual justo doy mi garantía como autor, ¿no? De dicho contenido que pueda liberarse, ¿no? Pero a su vez, esto implica trabajar en distintas licencias, ¿no? Licencias de acceso abierto. Una de las licencias que seguramente, y no solo en el ámbito académico, sino en otros ámbitos como el artístico, reconocerán son las licencias de Creative Commons, ¿no? Como estas licencias que otorgan justo la posibilidad de reconocer la autoría y a su vez permitir la circulación y difusión del contenido, pero reconociendo al propio autor, ¿no? Y a su vez integrando como distintas instancias que sí puedes monetizar dicho contenido o si no, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco por ahí es lo que va agregando, ¿no? A esta definición de contenido en acceso libre, pero también que es libre, ¿no? Entonces, por un lado, el repositorio, las páginas web, por ahí a lo mejor les comparto iniciativas, ¿no? De acceso abierto que por ahí pueden buscar con mayor calma, ¿no? O está el Open Journal System, pero también está el Open Monograph Press, que son proyectos bastante amplios, o recientemente, ¿no? DOAB o Open Edition Books, ¿no? Por ahí también son dos iniciativas que van teniendo mayor peso. Y bueno, en relación con el otro principio, justo que va de la mano con lo que ya hemos mencionado, que tiene que ver con el reconocimiento del autor, ¿sí? El reconocimiento del autor implica otorgar la capacidad de controlar la circulación de su trabajo, ¿no? Es decir, las licencias Creative Commons justamente permiten eso. Y por tanto, no ceder por completo de los derechos de su obra a las editoriales, ¿no? Porque justo ese es un problema que a lo mejor atañe no solamente a, digamos, las ciencias de carácter social y de humanidades, sino también a las ciencias en sentido como mucho más duro, ¿no? Las ciencias exactas o ciencias, digamos, de la salud, ¿no? Porque justo estos derechos de su obra, digamos, de una investigación científica, a veces son otorgados a las propias editoriales y las editoriales son quienes se encargan de circular su propia obra, ¿no? Un poco como ceder sus derechos y esto, hasta cierto punto, invisibiliza no solo, evidentemente, digamos, la labor del autor, sino también el modo en el cual se controla dicho
contenido, ¿no? Seguramente en esta época de contingencia también pudieron notar cómo es que universidades liberaban distintos contenidos, ¿no? Y a su vez, cabe decir, ¿no? Esta liberación de los contenidos para que fueran de acceso abierto, justo, fue una decisión, dicho sea de paso, no de los autores, sino de las editoriales, ¿no? Como sabemos, buena parte del conocimiento científico está controlado por 5 o 6 editoriales, ¿no? Y a esto me refiero un poco a el hecho de que los derechos son otorgados a las editoriales y son las editoriales, las grandes editoriales, las que controlan la circulación de estos contenidos, lo cual hace que sea mucho más restringido su acceso porque, de lo contrario, los estudiantes deberían pagar para ver dicho contenido, ¿no? O bueno, no solo los estudiantes, sino en general los interesados en una rama, ¿no? Y bueno, un poco esos son los dos principios que a lo mejor debemos entender por acceso abierto. Y una vez que tenemos en cuenta estos dos ejes, podemos entender el acceso abierto como un movimiento, ¿no? Como un movimiento que justo pone en marcha el desarrollo, exposición y propagación de ciertos ideales, ¿no? Que permiten a la postre producir un impacto de carácter social, ¿no? Y eso evidentemente lo habrán notado cuando en el periodo de contingencia se liberaron distintos artículos, distintas publicaciones, porque aceleró justo el proceso de investigación sobre determinados temas, ¿no? Ya sea en torno al virus, etcétera, pero también en torno a a otras dinámicas, ¿no? Y bueno, pues eso evidentemente fue o es reflejo justo del modo en el cual el acceso abierto puede incidir en la sociedad de manera mucho más determinante, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí tiene que ver esto del acceso abierto. Y ahorita que estabas platicando, y creo que puede ser muy interesante para que nos escuchen, sobre todo si son estudiantes en algún nivel, mencionas que, por ejemplo, la tesis, tú la publicas en una universidad, bueno, tú la entregas a tu universidad, y tú entonces tú tienes que decir, quiero que esto se libere, la universidad te pregunta, realmente, si tú no autorizas, si tú no firmas ese documento que dices, mm, la universidad no tiene el derecho, por así decirlo, aunque a lo mejor sea una universidad que liberen textos de acceso abierto, por ejemplo, pero si tú no dices nada o si tú no autorizas, tú bloqueas ese derecho. Como que bueno, quizás estas cuestiones pudieran ser un poquito interesantes para alguien que esté a lo mejor en ese proceso de una maestría, una licenciatura y quizá pues le pueda tanto interesar o liberarlo, como también incluso a lo mejor puede ver la contraparte que diga, no, esto es mío y no quiero que nadie lo sepa. Bueno, igual esa es una pregunta importante porque una de las principales características que, digamos, de los últimos años, quizá ni siquiera hablar de la última década, estoy hablando como de los últimos 5 o 6 años, probablemente, eh, digamos, se empieza a abrir el diálogo justo por los derechos de autor, ¿no? Y también los derechos de autor que atañen a la producción académica de estudiantes, ya sea de licenciatura o de maestría, etcétera, porque previamente a lo mejor este aspecto de los derechos de autor aún no era tan tocado, ¿no? Porque como que se daba de por sentado, ¿no? Que la producción, digamos, intelectual estaba supeditada justo a la instancia de la universidad, en la medida en que justo pues es la universidad la que te forman, ¿no? Pero bueno, un poco esto habrá que tenerlo en cuenta, fundamentalmente porque si en la medida en que nosotros, como estudiantes, se nos pide una mayor producción intelectual, ya sea de artículos, de obras, etcétera, pues también habrá que tener cuidado, ¿no? Sobre todo con el modo en el cual nosotros mismos damos paso a la circulación de estos quehaceres, ¿no? De estas obras. Y bueno, esto evidentemente habrá que también como leer las letras chiquitas, ¿no? De los derechos de autor sobre el modo en el cual nosotros mismos podemos generar, ¿no? Ciertos patrones que puedan favorecer el hecho de ganar una mayor visibilidad sobre los contenidos que nosotros mismos producimos, ¿no? Y bueno, esto un poco a lo mejor entra, digamos, en jaque cuando, como requisito justo de la universidad es liberar la tesis, ¿no? En el sentido de acceso abierto. Y esto, pues, evidentemente implica
un mayor efecto para ganar visibilidad sobre la tesis. Si antes las tesis únicamente eran distribuidas o catalogadas en una biblioteca abandonada donde muy rara vez se iba a leer una tesis, ¿no? Pues ahora está al acceso de repositorios, ¿no? En los cuales no hace falta como recurrir a una biblioteca en el sentido físico, ¿no? Sino más bien justo navegar como por estos ríos de hipertextualidad y descubrir justo que tu contenido es leído. No creo que buena parte de los estudiantes de filosofía y en general de los estudiantes, eso es lo que queremos, ¿no? Que nuestro contenido, nuestra producción, sea leída, ¿no? Entonces, pero sí, evidentemente habrá que después valorar, ¿no? Con mayor cautela los derechos de autor, ¿no? Que a lo mejor empieza también a ganar terreno, ¿no? En los espacios. No creo que más que una resolución, invito, ¿no? Justo a la implementación sobre los derechos de autor, ¿no? Que tenemos también como estudiantes, ¿no? Respecto a nuestro contenido o al contenido que se vaya a generar. Y bueno, en tu trabajo, bueno, el título es Aproximarse a una ciencia en común a partir del movimiento de acceso abierto. ¿Cómo es aproximación a esta ciencia en común o qué vendría definiendo para ti esta aproximación? Sí, bueno, pues un poco la intención de ese ensayo tiene que ver con oponer, o más bien con plantear una suerte de alternativa más allá de la valorización, digamos, del Estado y el mercado sobre el conocimiento científico, ¿no? Por un lado, tenemos que el conocimiento científico puede ser valorado a partir de que se produce un bien, ¿no? Para el Estado, ¿no? Sin embargo, está el otro lado, ¿no? El conocimiento científico produce un bien que es valorizado en términos económicos, ¿no? En esa medida se abre una suerte de dicotomía, ¿no? La ciencia está ya sea al servicio del Estado o al servicio del mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar más allá de esta dicotomía sobre el conocimiento científico? ¿Sí? Bueno, para pensar esta situación dicotómica habrá que pensar como en una tercera alternativa, ¿no? Esta tercera alternativa tiene que ver con los comunes, ¿no? Y bueno, un poco este término, ¿no? De los comunes, un poco me apoyé en algunos planteamientos de Jonathan Rao y Elinor Ostrom. Elinor Ostrom es un economista, ¿no? Premio Nobel, y premio Nobel, no me acuerdo de qué año, pero justo planteaba en una investigación que los comunes atañen a formas de organizar y a su vez de distribuir aquellos bienes para una comunidad, ¿no? Y estos bienes no únicamente estaban determinados por una valorización meramente económica, ¿no? Sino más bien a partir de una valorización en la cual los comunes eran de todos, ¿no? Y bueno, esta idea de los comunes no es, dicho sea de paso, algo nuevo, sino que a lo largo de la historia pues ha estado presente, ¿no? Pero bueno, esto de los comunes, ¿cómo es que lo podemos ver en la ciencia, ¿no? Y sobre todo en la ciencia del siglo XXI. Por ejemplo, ya hemos hablado un poco de Creative Commons, ¿no? Y un poco reproduce este ideal de los comunes, ¿no? La licencia de Creative Commons, tal como su propio nombre lo puede indicar, atañe justo a el modelo en el cual un determinado bien, ya sea una obra, ¿no? Una fotografía, un libro, etcétera, etcétera, puede ponerse al servicio de la comunidad más allá de la regularización mercantil y a su vez la regularización del propio Estado, ¿no? Evidentemente, las licencias de algún modo funcionan como para descentralizar, ¿no? Estos caracteres, ¿no? De únicamente definir un conocimiento científico a partir de estas dos oposiciones entre Estado y mercado, ¿no? Un poco para ahí iba la relación de aproximaciones a una ciencia común, porque esta elaboración de ciencia común, evidentemente, debe ser respaldada por un marco conceptual mucho más amplio, ¿no? Y bueno, por ahí el ensayo únicamente atendía a algunos elementos que tenían que ver con la bioeconomía, pero también con un cierto diálogo con el capitalismo cognitivo, ¿no? En la medida en que el capitalismo cognitivo da cuenta de cómo es que el conocimiento científico en nuestro presente, ¿sí? Deja de ser, hasta cierto punto, en carne y hueso, ¿no? Y más bien se muda a un ámbito de lo virtual, ¿no? En la medida en que es virtual, lo que hace es, hasta cierto punto, como distanciarnos, ¿no? De una profundización sobre el conocimiento científico,
¿sí? En el sentido de que en la medida en que ahora el conocimiento se virtualiza, este también puede favorecer una cierta valorización, ¿no? En la medida en que se asume desde un ámbito de lo especulativo, ¿no? En cambio, si el conocimiento, digamos, se depositara en una persona, pues esto implica una serie de relaciones mucho más profundas, ¿no? Con lo que esta persona sabe o esta persona comparte, ¿no? Es decir, como por poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor ahora, si antes se nos descomponía la computadora, podríamos quizá llamar o atender a ciertos servicios técnicos en los cuales los especialistas en computación podían resolver nuestro problema, ¿no? Bueno, ahora a lo mejor en la medida en que el conocimiento se virtualiza, podemos acceder a manuales y a su vez como a, evidentemente, no sé, blogs de ayuda en los cuales un problema que a lo mejor anteriormente implicaba una mayor profundización sobre arreglar determinado problema técnico, pues ahora se resuelve en minutos, ¿no? Y eso va generando justo que el conocimiento científico vaya traspasando una serie de canales que a cierto punto eh, nos distancian respecto a lo uno y lo otro, ¿no? Y bueno, en pocas palabras, ¿no? Para no extenderme mucho, ¿no? Podría leer a lo mejor un pequeño resumen, ¿no? Para este caso, ¿no? Del ensayo, que Va, tiene va, que va, ver sí. justo con pensar, ¿no? ¿Cómo lograr una ciencia común a partir de la defensa del open access entrando en movimiento? Responder dicha pregunta implica, por un lado, reconocer la ciencia como una actividad en común. Eso es como lo que propondría, ¿no? Reconocer la ciencia como una actividad en común, en base a lo que hemos dicho sobre los comunes, ¿no? Y por otro, defender el movimiento de Open Access como una alternativa que pone en marcha una serie de principios que valen la pena ser dialogados en nuestro presente, con el fin de vislumbrar territorios y lugares que resignifican la producción de saberes más allá de la lógica de un mercado caracterizado por la reducción del mundo de vida en favor del mundo tecnificado. Un poco lo que hemos tratado de describir con el ejemplo de la historiación que anteriormente brindaba, ¿no? Es decir, para sopesar la influencia del mundo tecnificado, habrá que volver al mundo de vida, ¿no? Y un poco eso es lo complicado, ¿no? Pero se puede lograr en la medida en que pensemos a la ciencia como una actividad en común, ¿no? Así como pensamos el agua, así como pensamos quizá otros recursos de esta índole, así también el conocimiento y la ciencia, ¿sí? Un poco por ahí. No, y más que nada creo que todo esto de acceso abierto va muy de la mano como que, bueno, en general, enfocándonos en el conocimiento, este se reproduce y evoluciona e implosiona en la medida en que se comparte, en la medida en que se confronta también, porque si dejas una tesis o una postura, una teoría y la dejas ahí en el cajón para que solo tú la leas, pues nunca vas a realmente descubrir si hay esa confrontación, si están de acuerdo, si no, o sea, es necesario precisamente este acceso abierto para que fluya el conocimiento, para que siga pues implosionando en más y más y generando Sí, más, ¿no? claro, claro, y como dices, ese de algún modo, estos procesos de evolución bien pueden caracterizar el conocimiento como algo vivo, ¿no? Creo que eso es como la cuestión, ¿no? Valorizar el conocimiento y la producción científica como algo que está vivo, ¿no? Como algo que muta, como algo que evoluciona, que se lee, se comparte, ¿no? Que afecta, porque realmente es lo que pasa, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo algún artículo científico o estamos leyendo algún libro de filosofía, de humanidad, etcétera, lo que está pasando es que de algún modo nos está influyendo afectivamente, ¿no? Y por tanto, como si fuera el hecho de tomar agua, ¿no? O como si fuera el hecho de comer, ¿no? A lo mejor, evidentemente, son actividades tan distintas entre sí, pero de algún modo influye en la propia persona como si fuera algo vivo, ¿no? Entonces, como por ahí sería la apuesta de acceso abierto, ¿no? Así es, y ahora Juan, nos hemos emocionado mucho es que tenemos mucha tela de donde cortar. Pero ahora me gustaría enfocarnos un poquito a tu trabajo bueno, que nos platiques primero esta confusión que luego se hace. Bueno, afortunadamente ya el marketing les ha funcionado muy bien y ya ahorita ya creo que se entiende bien lo que es Comefi. Bueno, más ya se identifica Comefi o a lo mejor ya las nuevas generaciones sí se identifican con Comefi, pero bueno, Comefi ha sido algo que ha mutado de Conefi a Comefi. Este proceso y que nos lo platicarás tanto desde una manera general como también un poquito contextualizando quizá a las personas que no son mexicanos, que nos vayan a escuchar, pues como que entender más o menos de dónde viene la idea de qué es lo que hace el Colegio Mexicano de Estudiantes de Filosofía. Bueno, pues con gusto. Realmente la comunidad mexicana de estudiantes de filosofía
es reciente, ¿no? En tanto el nombre. Anteriormente se denominaba CONEFI, ¿no? ¿Qué era CONEFI? CONEFI era la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Filosofía. Y esta agrupación se formó pues hace más de 30 años, ¿no? Y a su vez tenía como por objetivo, pues básicamente, reunir a estudiantes de filosofía a lo largo del país, ¿no? Ese intento o esta meta, para bien, se constituyó a lo largo de varias décadas y a su vez se centraba básicamente en generar o reunir estudiantes de filosofía, particularmente de estudiantes de licenciatura, en encuentros, ¿no? En coloquios, en congresos, ¿no? Y como sabemos, pues la tradición del ejercicio filosófico realmente ha estado impregnado en México desde hace varios años, a partir justo de la oportunidad de realizar congresos, coloquios, etcétera. Y bueno, pues esto no era menor también para el caso de filosofía, ¿no? Y bueno, además de que los estudiantes de filosofía, sí, acaba de decir, ¿no? Ahora son más los estudiantes de filosofía que antes, ¿no? Anteriormente, quizá las aulas de las facultades en filosofía tenían un determinado número, pero ahora, por lo que tengo entendido, ha venido en aumento. Eso también es algo que valoran, ¿no? Un poco para repensar lo que hemos dicho al principio, ¿no? Sobre el riesgo de la filosofía, pero buena parte, ¿no? Del aumento de estas, pues digamos, de las facultades de filosofía, ¿no? Y a su vez de los matriculados en filosofía, tiene que ver justo por las distintas maneras en las cuales se piensa cómo nos reunimos, ¿no? Evidentemente, cabe decir, ¿no? El problema de que no todos los que ingresan a las facultades de filosofía terminan con el grado, ¿no? Sino que a lo mejor no era lo que esperaba y termina saliendo, ¿no? Una buena parte para remediar esta deserción, ¿no? Tiene que ver justo con pensar cómo reunir a distintos estudiantes para a lo mejor por ahí compartir distintos intereses o animar el diálogo y a su vez también para incentivar el hecho de que terminen, ¿no? Y creo que una buena parte de esta comunidad, bueno, anteriormente de la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Filosofía, que era la CONEFI, en tanta organización pretendía, ¿no? Es decir, organizar eventos para justo que los estudiantes de filosofía pudieran conocer una plataforma en la cual pudieran discutir ya no solamente con los estudiantes de sus propias aulas, sino con estudiantes de otros estados, ¿no? Y a su vez reconociendo a lo mejor los trabajos de investigadores, ¿no? de, de aquellos años. Y bueno, esto se mantuvo por varias décadas, ¿no? Estoy hablando como de 30 años. Sin embargo, en los últimos 5 años, bueno, más bien en los últimos 4 años, la organización un poco también se vio en la necesidad de transformar distintos procesos para remediar distintas problemáticas que, digamos, la organización tuvo que enfrentar, ¿no? Por un lado, la organización, dicho sea de paso, como historia, se consolidó como una organización civil, ¿no? Pero como sabemos, la organización civil implica un régimen jurídico bien establecido y a su vez un seguimiento, etcétera, etcétera. Y de algún modo, pues, se perdió, ¿no? Desafortunadamente se perdió como esta organización civil y por tanto eso implicaba, ¿no? Redefinirnos para el futuro, ¿no? Es decir, cómo conservar el patrimonio, hasta cierto punto, el pasado de esa organización, ¿no? Que en el fondo era la comunidad, para que en un futuro, pues no se perdiera este vínculo con las nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, pues un poco esa era la intención con la redefinición de la COMEFI, ¿no? Ahora entendida como Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía, que pretendía, o más bien ahora mismo pretende, reunir a estudiantes de filosofía, pero pensándonos desde una comunidad, ¿no? Entendiendo a la comunidad como una instancia que transita sobre distintos momentos, ¿no? Y por momentos nos referimos también a generaciones, intereses y a su vez temas en específico, ¿no? Y bueno, un poco eso tiene que ver con la historia de Comercio. Por ahí igual, si les interesa con mayor cuidado, está nuestro blog, ahí está un pequeño esbozo de la historia, ¿no? de la comunidad. Pero bueno, un poco eso es en términos generales, ¿no? Sí, de hecho vamos a dejar todos los enlaces bueno, al blog y todo para que sigan, se interesen, incluso también se inscriban, se asocien a la comunidad. Y algo que destacábamos antes de empezar a grabar, bueno, antes se reunían, bueno, me imagino de los 4 años
que hizo esta mutación, empezaban con los coloquios, empezaba esta nueva implementación y bueno, ¡zas! Viene la pandemia, frena todo, frena lo presencial, aquí de una manera, bueno, la COMEFI abarca a nivel nacional, tiene varias delegaciones, además de los retos que per se se entienden por estar separados en distancia y que solo tenían casi los encuentros normalmente pues anuales en donde convivían todos. Ahorita con la pandemia, ¿qué es lo que han aprendido? Y quizá, por ejemplo, un estudiante que no esté, que se inscriba a la COMEFI, ¿cómo va a encontrar este lazo o qué beneficio le puede dar en ese sentido? A lo mejor, como, ahora sí, vendiéndonos la COMEFI, si yo estudio en filosofía y estoy no sé, en Guadalajara, ¿qué beneficio me puede dar a mí pertenecer a la COMEFI, estando quizá tan lejos del eje, ¿no? De que es Puebla o de que incluso a lo mejor no hay una delegación en mi ciudad, pero yo quiero pertenecer a una comunidad, pero ¿qué gano con ello? Sí, bueno, qué bueno que preguntas. Creo que esta cuestión es medular, justo porque ha permitido hasta cierto punto desarrollar y desplegar, digamos, la propia fuerza de la comunidad, en el sentido de que, en efecto, ¿no? Nosotros, cuando, bueno, afrontó la contingencia, pues también, tanto comunidad, pues nos vimos como un poco limitados, ¿no? Porque en efecto, nos dimos cuenta de que buena parte de nuestra unidad se debía justo a los encuentros, ¿no? Y a su vez, estos encuentros dinamizaban distintas decisiones que a futuro podían facilitar distintos procesos que tenían que ver justo con fortalecer aún más la propia comunidad. Pero en ausencia de estos encuentros presenciales, pues afrontamos distintos retos, como por ejemplo qué hacer, ¿no? Básicamente la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué hacer con la propia comunidad? Y bueno, por ahí surgieron iniciativas que tenían que ver con solventar esta cuestión, ¿no? El hecho de que el colegio profesional también se haya sumado a estas transformaciones de la COMEFI es un fiel reflejo de ello, pero también el hecho de poner en marcha de manera como mucho más regular el blog de la Comefi, que anteriormente no estaba, o no tenía una amplia difusión, ¿no? Empezó también a fortalecerse y fundamentalmente creo que uno de los beneficios que aprendimos y sobre todo que pusimos sobre la mesa para fortalecer la unión de la comunidad tenía que ver con los diálogos, ¿no? Los diálogos que entre nosotros establecíamos, como para pensar en distintas iniciativas a futuro, ¿no? Pero también como para solventar algunos contextos locales, ¿no? Y bueno, para ello surgieron, por ejemplo, pongo el caso de varios miembros, ¿no? De la delegación de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, ¿no? La Universidad Autónoma de Ciudad de México no era una delegación que anteriormente era frecuente o que había sido constituida antes en la comunidad, sino que fue una delegación que se sumó justo en el periodo de contingencia, ¿no? O por ahí en esas instancias. Y afortunadamente ellos tenían justo la intención de realizar eventos, de realizar seminarios, ¿no? Realizar talleres que pudieran poner en marcha la propia reflexión filosófica, ¿no? Sumando no solo la invitación a los estudiantes de su propia sección, de su propia universidad, sino también estudiantes de otras partes del país, ¿no? Y bueno, por ello celebro justo esas iniciativas de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, pero también otras iniciativas como la Universidad Autónoma de Chihuahua, que justo es una sección que ha trabajado bastante en la propia comunidad mexicana, ¿no? Y es decir, estamos hablando como de, hasta cierto punto, el fortalecimiento de la comunidad a partir de las delegaciones y secciones que anteriormente tenían un fuerte, o tienen un fuerte arraigo con la propia comunidad y las nuevas delegaciones, ¿no? Como un poco el peso sobre, digamos, sobre estas va generando nuevas iniciativas para conformar lazos mucho más estrechos y a su vez lazos mucho más íntimos con otros miembros de la comunidad, ¿no? Y bueno, eso también es como invitación, ¿no? Y también para, si en algún punto hay estudiantes de licenciatura en filosofía me están escuchando, pues justo siéntanse en plena confianza y con la plena seguridad de que
nosotros los vamos a escuchar, los vamos a acoger y justo vamos a tratar de implementar sus propias iniciativas y darle cauce a sus intereses para así fortalecer lo que realmente buscamos, que es pensar en comunidad un poco, ¿no? Entonces, bueno, eso sería mi respuesta, ¿no? Más bien que pues se acerquen y en la medida en que se acerquen, nosotros dialogamos, ¿no? Y vemos cómo podemos hacerle justo para que sus iniciativas o que sus intereses puedan llegar a buen cauce. Pero sí, un poco esa sería la respuesta. Ahorita que mencionaste de que si nos escuchan estudiantes de filosofía y que quizás les pique un poquito la curiosidad, ¿cómo se pudieran integrar? Bueno, me imagino, bueno, por el nombre propio solo es para estudiantes en México, entre la República Mexicana, y haciendo esa connotación aparte, o bueno, a menos que me des lo contrario, ¿qué es lo que necesita alguien que quiera a lo mejor integrarse a la comunidad, que quiera sumarse? Bueno, pues realmente son requisitos mínimos, ¿no? Tampoco somos tan burocráticos en ese sentido. Digamos, cabe decir, ¿no? La COMEFI actualmente está constituida por varias delegaciones, ¿no? Si, por ejemplo, eh, digamos, ya se forma en la licenciatura de filosofía en Querétaro, por decir un caso, pues ahí ya tenemos una sección. Entonces, la idea es como reconducir, ¿no? Al interesado, a quienes encabeza dicha sección. Sin embargo, y es el caso también de buena parte de interesados en unirse a la comunidad, es que a veces no tienen un representante, ¿no? Entre la comunidad. Entonces lo que hacemos nosotros, pues básicamente es invitarlos a nuestras propias juntas, a nuestras reuniones, para que ellos puedan o ellas puedan sumarse a la charla, al diálogo y también puedan ver, ¿no? Qué es lo que se discute, qué es lo que se dialoga, cuáles son, digamos, cuál es el presente de la propia comunidad. Buena parte de nuestro trabajo se fundamenta a partir de estas juntas, de estas reuniones, que tienen que ver con generar el diálogo, ¿no? Y también como para, digamos, apuntar, ¿no? Hasta cierto punto, nuevas iniciativas o nuevos proyectos. Entonces, en esa medida también vamos como reintegrando a los interesados en estas iniciativas o en estos proyectos, si así ellos lo desean o si así ellos también muestran, digamos, mayor interés de participar activamente, ¿no? De algún modo, la comunidad está completamente abierta, ¿no? Es decir, puede que se sumen únicamente en calidad como de miembros, ¿no? Y esta calidad de miembros, pues ya les da una cierta representatividad, ¿no? En el consejo y en la comunidad. O bien pueden tener una mayor, digamos, presencia en el consejo a partir de asumirse como delegados, ¿no? Entonces por ahí a lo mejor solicitamos pues elementos mucho más concretos que tienen que ver, por ejemplo, una carta de motivos, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, si únicamente desea formar parte en tanto miembro, pues sin duda puede comunicarse con nosotros y de algún modo los dirigimos. Por ejemplo, han llegado interesados que ya no son estudiantes, sino que son estudiantes de licenciatura, sino que son ya estudiantes de posgrado, ¿no? Entonces lo que hacemos es redirigirlos al colegio profesional, porque el colegio profesional, como ya sabrán, pues se ubica y se determina a partir justo de estudiantes de posgrado, ¿no? En adelante. Entonces por ahí está la oportunidad, entonces realmente siéntanse abiertos, ¿no? A la oportunidad, nosotros los integramos y también esperemos darles bienvenida y a su vez un buen cobijo para sus propios intereses y siéntanse seguros que lo que puedan encontrar es un diálogo, ¿no? A lo mejor en ese sentido creo que es lo que más nos interesa, ¿no? En tanto comunidad general, siempre el diálogo, ¿no? Ya después se verá cómo podemos solventar nuevos proyectos o nuevas iniciativas. Sí, justo ahorita que hablas del colegio, bueno, vamos a dejar aquí la tarjetita por aquí de la charla con el bono de Adrián, que es el que da un poco esa introducción al colegio profesional. Y algo nada más como para destacar ya antes de terminar, la estructura que tienen es algo que se distingue, ¿no? No es tan, es más lineal, ¿no? No es tan, o sea, sí estás tú como cabeza y todo, pero es una estructura no tan jerárquica, es,
cómo más o menos se distribuye esta parte como para igual ellos puedan entender la logística un poquito del funcionamiento. Sí, sí. Bueno, eso también, qué bueno que me lo recuerdas, porque es importante, ¿no? La COMEFI se constituye a partir de al menos tres ejes, ¿no? Como bien dices, a lo mejor en apariencia puede ser como una jerarquía vertical, ¿no? En tanto que está un presidente, un vicepresidente, un secretario general y un tesorero, ¿no? Estos cuatro integran lo que se denomina un comité ejecutivo, ¿no? Eh, Sin embargo, este comité ejecutivo se ve a su vez determinado por los integrantes del Consejo Nacional, ¿no? El Consejo Nacional son, o bueno, lo integran más bien los representantes de las secciones o de las delegaciones, que en este caso bien pueden ser las universidades, ¿no? En esa medida, el Consejo Nacional lo integra, digamos, la delegada de Querétaro, ¿no? O la delegada de Chihuahua, o el delegado de Universidad Autónoma de Ciudad de México, o el delegado de Puebla, ¿no? Entonces, son ellos los que a la postre determinan y votan para generar y a su vez, hasta cierto punto, validar el tránsito de los miembros del comité ejecutivo, ¿no? En este caso, del vicepresidente y a la postre de la presidencia, ¿no? Esto como para tenerlo en cuenta cada año. Eso un poco también da cuenta de que la estructura, como bien mencionas, Miguel, es, eh, digamos, horizontal, ¿no? No es únicamente vertical, que en tanto que hay uno arriba y que decide sobre los demás, no, más bien es al contrario, ¿no? Los demás deciden sobre uno, ¿no? Entonces, de algún modo, resulta que los miembros que son delegados, es decir, que integran el Consejo Nacional y que a su vez representan a sus universidades, votan o también ellos mismos pueden decidir dar el paso y postularse para vicepresidente, ¿no? Entonces lo que ocurre es que el comité ejecutivo se va renovando cada año, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, las delegaciones, que pueden renovarse a lo mejor cada 2 años, cada 3 años, dependiendo del peso de la generación, ¿no? Y lo que ocurre en el comité ejecutivo es más bien darle continuidad a las decisiones que se toman en conjunto en el Consejo Nacional. En esa medida, por ejemplo, yo antes de ser presidente fui vicepresidente y antes de vicepresidente fui delegado de Puebla, ¿no? Entonces, un poco lo que intentamos generar con este movimiento es dar continuidad a los proyectos de COMEFI, ¿no? Evidentemente, si decidimos como por una persona que es presidente y que se acaba de integrar a la comunidad, pues le será mucho más complejo el proceso de entender la propia organización, ¿no? Y más bien lo que intentamos es darle continuidad, ¿no? Para que también no se vaya perdiendo, ¿no? Creo que fue también una de las, eh, digamos, de las problemáticas que afrontó la organización en algún punto, ¿no? Y bueno, pues un poco eso es lo que se estructura, ¿no? Si por un lado Comité Ejecutivo, Consejo Nacional y, bueno, claro, recientemente el Colegio Profesional, ¿no? Digamos como otro brazo, ¿no? Que va de la mano justo con la continuidad del proyecto, porque Luis que justo ya platicaste con él, estuvo buena parte de la organización en años anteriores, ¿no? De hecho, él fue anteriormente tesorero, ¿no? Y secretario general, me parece, pero también fue delegado, ¿no? De Puebla. Un poco ves ahí justo la transición generacional, ¿no? Eso es lo que se intenta con la COMEFI, ¿no? Es decir, que generaciones vayan asumiendo roles para bien de la propia comunidad, ¿no? No, y la idea del colegio también es un poco como estudiar, o sea, estar en la COMEFI a lo mejor como estudiante y de ahí dar el paso, ¿no? Como precisamente en esta importancia que dices de afianzar la comunidad y de no, bueno, ya estudié, ya terminé y bueno, adiós, compromiso, sino como quedar, seguir en este proceso de seguir creciendo, de seguir fortaleciéndose y de seguir precisamente en la continuidad que creo que es clave para cualquier proyecto exitoso, ¿no? El mantener, si bien a lo mejor no una persona o sí una persona, dependiendo del caso, pero sí las ideas que se mantengan y que siga este flujo pues activo, porque si no, pues obviamente todo se evapora. Sí, 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 totalmente. Creo que esa es como una de las principales fortalezas de la comunidad, ¿no? Y buena parte de ello tiene que ver justo con los 30 años y más de 30 años que implica la organización. Evidentemente ahora, pues los retos se abrieron, ¿no? Como que
de manera a veces que no teníamos previsto, pero bueno, eso también nos dio la oportunidad para crecer, ¿sí? Y para cerrar, me gustaría preguntarte algo, no, ya no tiene nada que ver con la FONEFI, si algo contigo directamente. Si tuvieras que escribir tu epitafio hoy, así como esa frase matona que me encantó con la que diste tu definición de quién eres tú, ¿cuál sería esa frase matona para epitafio? Pues no lo sé, es una pregunta también compleja. A lo mejor justo ahora podría decidirme por como epitafio, a lo mejor, he aquí el registro de un testigo que transitó por intersticios, por ahí, eso es lo que podría decir. Oh my God, wow. No, 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 sí veniste afilado el día de hoy con las frases, me encanta. Eh, pues Juan, muchísimas gracias, fue una charla súper amena, súper divertida y creo que muy enriquecedora. Muchísimas gracias por darnos estos minutos de tu tiempo y pues seguir sumando esfuerzos ya, ahora sí que a nivel negocios, Comefi, Filosofía en la Red y a nivel individual, pues regalarnos estos momentos de gran charla que traíamos ganas ya de concretarlo y pues que lo hemos logrado al fin. Muchísimas gracias, ha sido una experiencia súper encantadora. No, bueno, el gusto ha sido mío, creo que justo en buena parte, ¿no?, de la conversación se dio justo como que mis argumentos a veces no tan bien hilados, pero creo que muy buena parte de la conversación los uniste de tal modo que los hacía mucho más entendibles que lo que yo habría podido decir en una primera instancia. Y eso es algo que se valora, ¿no? Es decir, el complemento, ¿no?, del diálogo para que no solamente sea como de una parte, sino que también sea correspondida en ese sentido, ¿no?, equilibrada, ¿no? Y por ello también lo agradezco y ojalá, ¿no?, a lo mejor en un futuro muy próximo podamos volver a conversar, ¿no?, para ello, ¿no?, como para dejar sobre el tintero cuestiones que a lo mejor bien podríamos discutir en otra instancia, ¿no? Entonces por ahí, sí, yo encantadísimo, ¿no?, de que se diera en otra oportunidad. Y bueno, de nueva cuenta agradezco justo el espacio, ¿no?, por esta amena charla. No, gracias a ti, Juan. Y bueno, recordarles a todos los que nos vayan a ver o los que nos vayan a escuchar en el podcast, vamos a dejar los enlaces pues a la Comefi, al colegio y todas las redes. Y bueno, también a tu trabajo ahí para que entren y se empiecen a involucrar un poquito con esto del acceso abierto, pues para que se involucren. Así que todo eso va a estar en la descripción. Pues muchísimas gracias, Juan. No, hombre, pues gracias de nuevo a ti, Miguel. Y sí, ahí en la información que ya ha especificado Miguel, vamos a dejar como toda la información, ¿no?, que hemos hablado, ¿no?, también para que pues se animen, ¿no?, también a conversar de esta otra instancia.